Esta mañana vamos a ir al libro de Primera de San Juan y vamos a estar leyendo en el capítulo 3, del versículo 9 al 18, y después vamos a ir viendo y desarrollando estas escrituras. Vamos a pedirle antes de comenzar al Espíritu Santo que alumbre nuestro entendimiento esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para oír tu palabra. Queremos oír tu palabra, Señor, en nuestro corazón. Ayúdanos, Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Juan, capítulo 3, 9 en adelante, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él, Jesús, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hasta aquí la palabra de Dios. La clave de estos capítulos, del capítulo 3 al 5, donde finaliza este libro de Primera de San Juan, ahora Juan está hablando de la condición de hijo. ¿Cuál es la condición de hijos? La cual da como resultado esa nueva naturaleza en la vida del creyente, en la vida de cada una de aquellas personas que han creído en Jesucristo. Ahora Juan contrasta a los hijos de Dios y los hijos del diablo. Suena fuerte, ¿no? Pero lo dice la palabra de Dios. Nosotros no nos animaríamos a decirle: bueno, tú eres un hijo del diablo. Es fuerte, ¿no? Por eso quiero que sepa usted que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Y vemos acá que Juan usa el ejemplo de Caín y de Abel. Abel fue un hombre que tuvo fe en el mandamiento de Dios, en lo que Dios había establecido. Y fue aceptado. ¿Se acuerda ahí en Génesis cuando se enojó Caín? Y Caín fue un hombre que trató de salvarse a sí mismo, que trató de salvarse por sus obras, pero no fue aceptado. Caín fue un hombre mentiroso y homicida como el diablo. Por eso Juan, que era ese, cuando habla en el Evangelio, dice que el discípulo amado, porque él siempre estaba cerca de Jesús. Me gusta el apóstol Juan, porque él siempre caminó cerca de Jesús. Tenía una atracción por Jesús. Y aún fue el discípulo que esa última noche, en esa última cena,
estaba recostado sobre el pecho de Jesús. Y fue a quien Jesús le dijo: el que moja el pan en el plato conmigo. Entonces está hablando Juan, aquel que estaba muy cerca de Jesús, que había escuchado lo que Jesús había dicho. Y él, Juan, cuando escribe esta carta, esta primera carta, él también había escrito el Evangelio de San Juan, el cual lo tenemos aquí, el Evangelio de San Juan. Ese Evangelio que nos habla del amor de Dios. Porque ahí en el Evangelio, Juan da la pauta y nos dice que Jesús vino a este mundo y aquellos que le recibieron, dice que lo rechazaron, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, pero dice, pero todo aquel que lo recibió, Dios le da el poder de ser hecho hijo de Dios. Porque quiero decirle que por naturaleza, todos hemos sido hijos de ira. Y la ira de Dios se descarga contra el pecado. Por eso la ira que nosotros merecíamos fue descargada sobre Cristo en la cruz del Calvario. Entonces vemos aquí que Juan hace la distinción entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Tiene que haber estado muy cerca cuando Jesús habló con los fariseos, que ellos venían y le cuestionaban todo a Jesús. Y ahí lo tenemos en Juan capítulo 8, del versículo 37 al 47 en el Evangelio de San Juan. Jesús le dice: sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procurás matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús dijo, entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y el padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oyen. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Esto es lo que dice el apóstol San Juan de lo que Jesús les dijo a los fariseos, que le cuestionaban todo, a los fariseos, a los saduceos. Y se acuerda que el domingo anterior vimos lo que había dicho el Señor ahí en la Biblia, en el Génesis 3:15, donde Él dijo que pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Los hijos del diablo, los hijos de Satanás, se opondrán a los hijos de Dios, la simiente de Dios. Va a haber una lucha y siempre ha estado y estará esa lucha, esa guerra, ese desprecio de los hijos del diablo con los hijos de Dios. Muchos fariseos y saduceos
que cuando Juan el Bautista comenzó a enseñar que venían ahí a la orilla del río de Tabara para ser bautizados, ellos venían para ver, no para bautizarse. Y Juan les dijo, generación de víboras, que está diciendo generación, hijos de Satanás, hijos del diablo. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y Jesús, cuando lo confrontaban ellos, les dijo también, ahí en Mateo 23:33, serpiente, generación de víbora, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Jesús se lo dijo bien claro. Y dice que crujían los dientes, lo odiaban a Jesús. Y usted sabe que los hijos del diablo odian a Jesucristo. No lo aceptan como el Mesías. Pero todos nosotros en un tiempo éramos y estábamos bajo esa influencia del mismo enemigo. Y hacíamos las cosas que el diablo nos decía que teníamos que hacer. Por eso hay que tener mucho cuidado con la incredulidad, porque él sigue mintiendo. Él sigue llenando la mente de mentiras. Con que Dios te dejó, con que Dios te abandonó, con que no vas a salir de esta, que no podrás de aquello. Pero Jesús dijo que Él nos ayudaría siempre. Y sabe, hermano, esta batalla se va a terminar en la última batalla de Jesucristo con el anticristo en los últimos días. Pero yo quiero que usted mire bien que los hijos de Satanás, los hijos del diablo, son religiosos, no son antirreligiosos, son religiosos. Porque vemos claramente que Caín adoró en un altar. ¿Qué hizo él? Hizo una ofrenda en un altar. Quiere decir que Caín adoraba, pero él adoraba a su manera, como hay muchos que hoy adoran a su manera. Y vemos que los fariseos, que era la gente religiosa de su época, ellos eran los que tenían la verdad. Pero cuando vino la verdad, la gracia y la verdad, ellos rechazaron la gracia y la verdad. Y la gracia y la verdad fue manifestada en la persona de Jesucristo. Entonces vemos que ellos eran los religiosos de su tiempo. Y hoy hay muchos religiosos. Muchos. Y yo quiero decirle esta mañana que ninguna religión, ninguna, llámese la que se llame, sino un verdadero amor a Dios y a los hijos de Dios va a ser la prueba de nuestra entrega verdadera al Señor. Yo recuerdo por primera vez cuando llegué a la iglesia que recibí a Cristo cantando una canción. Yo veía a toda la gente que estaba en ese lugar, en esa iglesia, yo lo veía todo como eran santos. Después uno va, con el tiempo va conociendo, como si usted viene acá y dice, estos son todos santos. Pero después va viendo que cada uno tenemos nuestra cosita, ¿no? Pero a mis ojos esa mañana eran todos santos. Porque estaban en ese lugar, Dios estaba en ese lugar. Y saben, los verdaderos cristianos tienen una particularidad. No odian ni asesinan. No odian ni asesinan. En lugar de eso, ellos muestran amor y tratan de ayudar a otras personas. Esto es lo que causa, esto lo produce esa naturaleza implantada en nuestro corazón por el Espíritu Santo, la cual produce el cambio. Por eso cuando uno puede ser religioso como lo fue Nicodemo. Nicodemo era religioso, pero vino de noche y Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y se acuerda que él no entendía el lenguaje, no sabía, pero quería aprender. Dijo, ¿cómo puede ser que yo vuelva a entrar en el vientre de mi madre? Y Jesús le dijo que debía creer en él, para simplificarlo en palabras. Y vemos que él creyó, porque cuando tomaron José de Arimatea y Nicodemo fueron los que tuvieron el cuerpo de Cristo, el cual lo llevaron
a esa tumba que estaba ahí. Ellos dieron testimonio de haber creído en Jesús. Porque de no haber dado ese testimonio, uno no puede saber si creyeron o no. Pero ellos dieron cuenta de su fe y creyeron en Jesucristo. El testimonio, hermano, principal es el testimonio que nos da el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y lo vemos ahí en 1 Juan 3, 19 al 24. Y dice Juan: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que Él nos ha dado. Acá vemos, Juan hace un contraste y ahora nos dice que nosotros sabemos que somos de la verdad y lo sabemos. ¿Por qué? Porque Dios ha implantado esa nueva naturaleza en nuestro corazón y dice que Él sabe todas las cosas. ¿Cuántas veces nuestro corazón nos reprende? ¿Cuántas veces? Muchas veces. Y yo quiero que sepa usted que cuando su corazón le reprende es porque algo anda mal, algo está mal, hay algún pecado que está ahí, y dice que Él sabe todas las cosas. Él sabe todas las cosas, dice, pero lo contrario, dice, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos para con Dios y pedimos, dice, para que pidamos y Él nos conceda. Ahora, si nosotros estamos en el Espíritu, no vamos a pedir cualquier cosa. ¿Me entienden? Porque ahí en Romanos 8, 14, 16, yo quiero que usted sepa que el verdadero cristiano no es asunto de la lengua ni de las palabras. El verdadero cristiano es asunto del corazón. Por eso la Biblia dice: hijo mío, dame tu corazón. Y la Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice, porque de él mana la vida. Quiere decir que el cristiano depende de Cristo y de su corazón. Porque ahí ha sido implantada la semilla verdadera. Cuando hablamos de corazón, estamos hablando del Espíritu. Ahí en el Espíritu ha sido engendrado esa fe para creer en la persona de Cristo como una semilla, y va creciendo en nuestro corazón. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo en una parte le dijo a los Gálatas que él tenía dolores de parto hasta que Cristo sea formado en él? Y pasa con nosotros también. Hay mucho dolor. Muchas veces nosotros como pastores hay dolor por nuestros hijos. Hay dolor por la iglesia. Si no lo hubiera, tendríamos que cuestionarnos si verdaderamente somos hijos de Dios y si verdaderamente hemos sido puestos por Dios. ¿Por qué? Porque si somos verdaderos hijos de Dios y vemos la necesidad, no vamos a cerrar el corazón. ¿Me entienden? Vamos a clamar a Dios por un hijo o por una hija de Dios. Eso es lo que produce, y eso lo produce el Espíritu Santo. Y cuando nosotros oramos por una persona en el Espíritu, dice que somos guiados por el Espíritu Santo, tenemos la petición que le hayamos hecho. ¿Cuántas veces tú y yo hemos estado en momentos muy difíciles y la iglesia ha orado, o los hermanos han orado, o un hermano ha orado, y se abrió el panorama nuevamente? Porque a veces nos enseguecemos con cosas, pero ahí está el Espíritu Santo. Porque el que es verdadero hijo de Dios no va a ser arrebatado
de la mano del Padre. Quiero decirle eso. Ahí en Romanos 8, 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Él da testimonio a mi corazón de que soy un hijo de Dios. ¿Entienden? En Juan, ahí 3:19, debemos relacionarlo con 1 de Juan 2:28. Porque ahí en el 3:19 dice, y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Juan está hablando para cuando Cristo venga. Cuando Él venga, y ahí en 1 Juan, capítulo 2:28, Juan le había dicho y escribió en esta carta, ahora hijito, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Cuando Cristo Jesús regrese nuevamente, aquellos cristianos verdaderos, con corazones confiados, no tendrán que huir avergonzados. ¿Por qué? Porque han creído en Él. Ahora, nosotros también tenemos que ver que esa seguridad que tenemos que cuando Él regrese, porque hay muchos que dicen, bueno, que demore un poco porque tengo que acomodar las cosas. Y no, lo que vemos en la Biblia es que el Espíritu y la Iglesia, cuando termina el libro de Apocalipsis, dice, ven Señor Jesús, sí ven. Hay un llamar del Espíritu Santo al regreso de Cristo. Hay un llamar de la Iglesia, la esposa de Cristo, a que Él venga. No podemos decirle, Señor, déjame un poco más en el pecado. ¿Me entiendes? Porque a veces queremos seguir viviendo en pecado y tener comunión con Dios. Pero Juan comenzó esta carta diciendo que el pecado nos separa de Dios. Y yo le hago una pregunta. ¿Cómo podemos pecar si nosotros pensamos en el costo que Jesús tuvo que cargar por cada uno de nuestros pecados? Porque el pecado a Él lo hirió, el pecado a Él lo azotó. ¿Me entienden? No podemos, nosotros cometemos pecados, pero no podemos, como dice Juan, practicar el pecado. ¿Me entiende, hermano? Y estas cosas yo se las tengo que decir. ¿Por qué? Porque está escrito en la palabra de Dios. Y en este tiempo no hay diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Porque vemos, y le digo más, usted se va a asombrar mucho más de las cosas que van a pasar, que van a suceder, que son necesarias. ¿Por qué? Porque ha habido una separación desde el principio. Y los hijos de Dios van a resplandecer. Los hijos de Dios han sido puestos como luz. Los hijos de Dios han sido puestos como sal. Y la sal tiene el poder de preservar. La luz tiene el poder de alumbrar. Pero si usted vive no como un hijo de Dios, sino que vive como un hijo del diablo, usted va a mentir, usted va a robar, usted va a hacer todo lo que usted sabe lo que hace el mismo diablo. ¿Me entiende o no me entiende lo que le quiero decir? Entonces, nosotros debemos vivir conforme a la palabra de Dios. Si hemos cometido un pecado, ya nos dijo el mismo Juan, abogados tenemos para con el Padre Jesucristo. Y dice que si nosotros hemos pecado y confesamos esa falta, ese pecado, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Creo que tiene que ser el versículo más conocido de esta carta de 1 de Juan. Pero para poder echar mano de ese versículo y de esa palabra de Dios, nosotros debemos confesar el pecado. Pero no podemos confesarlo solamente, debemos arrepentirnos. Porque el Evangelio, cuando Juan les predicaba allí
en el bautismo que venían a bautizarse, el mensaje del Evangelio es arrepentidos. Cuando Cristo comienza el ministerio, ¿cuál fue el mensaje del Evangelio? Arrepentidos. Entonces, hermano, no podemos vivir en pecado y creer que tenemos comunión con Dios. Porque el pecado rompió la comunión y esa relación con Dios. Todos cometemos pecado. Pero hermano y amigo, acá Juan dice que si nuestro corazón nos reprende. ¿Y cuántas veces me ha reprendido en mi corazón? ¿Y qué voy a hacer el día lunes? ¿Voy a esperar el domingo? A ver si el pastor habla de pecado o no. Porque sabemos que todo domingo habla del pecado. ¿Y a esperar hasta el domingo? No. Porque yo no puedo tomarme esa libertad que es esclavitud, de estar una semana condenado sin tener comunión y relación con mi Padre. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué hago? En el mismo instante que mi corazón me reprende, ahí es el momento. Ahí, de decirle, Señor, perdóname, he pecado contra ti, pero creo en Jesús. Y Señor, tu sangre me limpia de todo pecado. Te confieso tu pecado. Mire, es tan sencillo, pero a la vez tan profundo. Y vuelvo a tener comunión con Él. ¿Me entiendes? Porque Él ha provisto todos los medios para que tú y yo tengamos comunión con Dios. Y el que tiene comunión, Juan nos dijo, está en luz. No vive en tinieblas, que es lo que viene hablando Juan. ¿Sabe, hermano? Juan 3:19 nos asegura que cuando nosotros amamos con sinceridad a nuestros hermanos, pertenecemos a la verdad, y Juan nos dice, somos salvos. Porque lo dice la palabra de Dios. Busqué ahí en la PDA, en 1 Juan 3:14, me gustó más esta expresión para nosotros. Dice, el amor que nos tenemos demuestra que ya no estamos muertos, sino que ahora vivimos. Pero si ustedes no se aman los unos a los otros, es porque todavía están bajo el poder de la muerte. Yo quiero que usted vea que las personas que no son salvas les pueden agradar a algunos cristianos, porque algunos tienen cualidades que la gente aprecia. Pero yo le digo algo, que el verdadero cristiano ama aún a un extraño cuando usted ve que es un cristiano. No precisa que se presente. Me ha pasado y a usted le ha pasado. Viene una persona y usted se da cuenta enseguida si es verdaderamente cristiano o no. Ese día que yo estuve en esa iglesia, a mí me abrazaban todos después que había recibido a Cristo. Y yo me abracé con todo. Y verdaderamente para esa cantidad de personas que yo estaba ahí, yo era un extraño. ¿O no? Y usted también le ha pasado. Viene como un extraño, pero cuando recibe a Cristo, ¿qué sucede? El mismo Espíritu Santo que habita en uno y que ahora habita en usted, hace que usted abrace a su hermano con todo su corazón. ¿Me entiende lo que voy? Entonces no es la cualidad, porque ni la conocemos a la persona, la cualidad que tiene, pero lo amamos porque es de Cristo. En Romanos 5:5 dice, y esta es la esperanza, y la esperanza da vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Muchas veces, hermano, nuestra conciencia nos condena, nuestra conciencia, porque sabemos que no siempre nos hemos amado a los hermanos. ¿Cuántas veces hemos dejado de amar a los hermanos? Pero hermano, debemos y deberíamos hacerlo de una manera diferente. ¿Qué pasa? Que todos somos diferentes en la parte exterior de nuestra vida, pero debemos mirarnos muchas veces con esos otros ojos. Porque es una unión espiritual, no es una unión en la carne.
¿Entienden? Juan dice y nos ayuda a que dejemos esos sentimientos que muchas veces nos condenan y sigamos hacia adelante. Porque mi salvación y tu salvación no depende de tus sentimientos, sino depende de la palabra de Dios, de lo que Él dice. En 1 Juan 3:21 dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Quiere decir que acá es interesante, porque este versículo nos promete que el cristiano con un corazón confiado puede orar con audacia y puede orar con confianza. Pero depende si tu corazón no te reprende. Porque se acuerda lo que habíamos visto ayer en el Salmo 66, 18, que dijo David: si en mi corazón hubiese abrigado o guardado la maldad, Él no me hubiese escuchado. Y hermano, ¿cuántas veces muchas veces nos quejamos y decimos, pero Dios no me contesta, yo le pido y no me escucha? No tenemos que culpar a Dios porque Él no nos escucha. Tenemos que hacer un inventario y ver la razón por la cual Él no me escucha. Porque tú has orado antes y Dios te contestó. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes han orado y Dios les contestó? Dice, pero ahora parece que Dios no me escucha. Pero acá lo dice David: si yo en mi corazón he abrigado la maldad, Él no me va a escuchar. Entonces la culpa, ¿dónde está? Está en mí. Por eso Juan dice, si mi corazón no me reprende. Y a veces le estamos pidiendo cosas al Señor en vez de arreglar la situación del corazón. Porque ser cristiano depende del corazón. No depende de la iglesia que usted va. Depende de su corazón. Entonces vemos que Juan nos dice que si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos para con Dios y podemos pedir con esa audacia, con esa fe, y Él nos va a responder. Ahora, también mirando la carta del apóstol Pedro, se acuerda que él, yo creo que uno de los problemas mayores los tenemos en nuestra casa, ahí en el hogar. Por eso Pedro le dijo a los hombres, primeramente hablando a las mujeres, que debían ataviarse como se ataviaba Sara, la mujer de Abraham. Pero después le dice a los hombres, le dice: vosotros maridos igualmente viví con ella sabiamente, dándole honor a la mujer como un vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. A veces, nosotros como hombres de la casa somos ásperos y hay que reconocerlo. No las tratamos como vasos frágiles. No tratamos. Ahora está viendo primeramente a los hijos que se comportaran como Sara. Porque a veces, ¿me entienden? Usted sabe bien de lo que estamos hablando. Usted vive en su casa. Usted tiene su esposa, yo tengo la mía. Pero yo lo único que sé que hay muchas oraciones que son estorbadas. ¿Por qué? Porque hay algo que no está bien. ¿Entienden? Y ahí vemos esa escritura que dice David, que si yo guardo maldad en mi corazón, Él no me va a escuchar. Y tú puedes estar enojada con tu marido y Dios no te va a escuchar. Y tú como marido puedes estar enojado con tu mujer, pero Él no te va a escuchar. La única oración que va a escuchar Él es: Señor, perdóname. Perdóname porque no he amado como debo amar a mi hermano. Porque estamos hablando del amor al hermano. Y muchas veces el amor al hermano miramos de afuera.
Pero estoy hablando del amor. Mi esposa es mi esposa, pero es mi hermana. Su esposo es su hermano. ¿Me entienden? Y hay estorbos por la cual él no te va a escuchar. No te va a escuchar. ¿Te queda claro? ¿Por qué? Todos queremos que Dios nos responda. Y a veces, hermano, puede llevar mucho tiempo. Mucho tiempo. Y qué tremendo es que yo no pueda tener la respuesta del Señor, porque yo necesito cada día del Señor. Y cada día necesito su ayuda. Y no dar las cosas por sentadas, salgo enojado, le hago la cruz, como dicen, y arreglo, no sé, si al pastor se le da por predicar sobre el perdón, bueno, la perdono a rajar. Hermano, no se puede hacer así. El secreto de la oración contestada, ¿cuál es? Para que Dios pueda contestar mis oraciones, de la cual muchos de nosotros tenemos conflicto. Porque muchos decimos, le pido, bueno, viene el otro hermano y dice, pero quizá no tiene fe. No quédese tranquilo, porque ¿cuántas veces oró y no tenía mucha fe? Tenía solamente como un granito de mostaza. Y Dios le contestó, ¿no? Quiere decir que hay otra cosa. Que su corazón, si lo está molestando, arregle. Para eso estamos. Para eso venimos a la iglesia, para que Él nos enseñe su palabra. Por eso, lo peor que puede uno determinar cuando está mal, dice, me voy de la iglesia. ¿Y quién te va a predicar? ¿Quién te va a enseñar? ¿Quién te va a hacer volver? Seguro, te puede encontrar uno de aquí de años, pero ¿cuánto tiempo perdido? ¿Cuánto tiempo? Gastado inútilmente. Cuando con una simple oración, pero de corazón, Señor, perdona mis pecados. No he amado a mi hermano como corresponde, como tú me pides. Si nosotros obedecemos a Dios y buscamos agradar a Dios, entonces Jesús dijo que pidiéramos todo lo que quisiéramos. Conforme lo dice ahí en Juan 15, 6 al 7. El que en mí permanece, el que en mí no permanece, será echado afuera como pámpano y se secará y lo recoge y lo echa en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Todo. Está hablando de todo lo que usted necesita. No está la palabra capricho. No está la palabra antojo. No está la palabra a mí me gusta. ¿Entienden? Y tiene que saber que Él siempre le va a dar aquello que es bueno para usted. Porque muchas veces la pérdida ha sido gran ganancia. ¿Por qué? Porque ha guardado mi corazón. Ha guardado mi vida en dependencia de Dios. Como hablaba hoy con un hermano. Con el bolsillo lleno, cualquiera tiene fe. Y cualquiera ve a Dios. En cualquier lugar. Pero con el bolsillo... ¿Me entiende lo que...? Usted sabe lo que estamos hablando. Entonces, hay cosas que Dios permite en tu vida. Y en mi vida... Y Él permite todo para el bien de tu alma. Porque Él no está interesado en que tú vivas feliz en este mundo. No puedes vivir feliz en este mundo. ¿Sabes por qué? Porque este mundo está bajo el maligno. Nuestra felicidad, nuestro gozo está allá. Por eso esos que hablábamos antes, que no eran dignos, que andaban por las cavernas, que iban huyendo, ¿dónde tenían puesta su mirada? Tenían la mirada puesta en el más allá. Ellos esperaban una ciudad, ellos esperaban una patria. ¿Me entienden? Lo dice el libro de los Hebreos. No eran dignos, seguro que van a ser dignos. Si usted vive en santidad,
no va a ser digno para los vecinos, no va a ser digno para los de enfrente y no va a ser digno para muchos familiares de su casa. Lo van a tildar de religioso. Pero usted no se haga problema mientras su corazón no lo reprenda, usted siga para adelante. La fe y el amor siempre van juntos. Si nosotros confiamos en Dios, nos vamos a amar unos a otros. Amar a los hermanos unos a otros es porque somos de Cristo. Acá no hay raza, como dice esa canción, no hay raza, no hay color, no hay posición. Nos amamos porque somos de Cristo. Y hay un ejemplo para nosotros los padres. ¿Cuántas veces nos alegramos nosotros los padres que nuestros hijos se amen, no se peleen? ¿O no? Últimamente en vez de poner la mesa, pues unos guantes. ¿Me entienden? Pero qué gozo le da a un padre que sus hijos se amen. Y bueno, cuánto más aquel Padre amado que dio a su Hijo por nosotros. El Espíritu Santo que mora en mí y que mora en usted hace que nos amemos cada uno los hijos de Dios. Todos los creyentes que tienen el Espíritu Santo van a tratar por todos los medios de guardar la armonía y esa comunión de amor. Eso es lo más importante. ¿Por qué tantas iglesias se dividen? ¿Por qué tantas iglesias hoy, más que nunca, hay tanta división? Porque la unión, hermano, no es en la carne, es en la unión espiritual. Pero mire lo que dijo el apóstol Pablo por la iglesia de Éfeso, y con esto terminamos. Pablo rogó por la unidad del Espíritu, por la iglesia. Dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre. ¿La leemos esta palabra o pasamos el agua? ¿Pasamos? ¿La leemos? Soportados con paciencia. Y así que me va a tener que soportar muchas veces los unos a los otros en amor. Solícitos. ¿Qué quiere decir la palabra solícitos? Pronto en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Quiere decir que usted, si somos hermanos en Cristo, usted tiene una responsabilidad delante de Dios de guardar ese vínculo de unidad espiritual en amor, soportando con mansedumbre, con humildad, las cosas que suceden. Lo primero que hacemos, nos enojamos y nos vamos. ¿Por qué nos vamos? Porque en vez de ver humildad, hay soberbia. En vez de ver mansedumbre, hay venganza. ¿Me entiende? En vez de soportar con paciencia, le bajo la caña, le bajo la presión y se acaba el partido. Pero la unión de la iglesia no es una unión física, es una unión espiritual. Y aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo en nuestro corazón y el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón, tarde o temprano, y yo le diría más pronto, hay que arreglar. ¿Me entienden? Porque lo dice la palabra de Dios: solícito en guardar la unidad del Espíritu. Dice: como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Si usted ha sido llamado por Dios, si usted ha recibido a Cristo,
tiene la responsabilidad de guardar ese vínculo de la paz entre unos y otros. Seguro que hay cosas que le van a decir de mí, pero hay cosas que me van a decir de usted. ¿Y yo qué tengo que hacer? Tengo que orar por usted y usted tiene que orar por mí. Pero yo no puedo romper el vínculo de esa paz que Cristo me da y enojarme con mi hermano, porque lo dice la Biblia claramente. Los hijos de Dios perdonan. Los hijos de Dios guardan la palabra de Dios. Los hijos de Dios guardan los mandamientos de Dios. Los hijos de Dios viven conforme al patrón de la Biblia, no al patrón mío. ¿Me entienden? Entonces, Dios es un Dios que mora por el Espíritu Santo en nuestro corazón. Entonces nosotros debemos rendirnos cada día al Espíritu Santo y obedecer la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, si no tengo este deseo, porque usted está acá, pero hay muchos que van a escuchar después esto. Ejemplo, si usted no tiene un deseo de perdonar, un deseo de agradar a Dios, quiero decirle que la persona puede decir que es nacida de Dios, pero una persona que continuamente desobedece la palabra de Dios y no tiene el deseo de agradarle, ¿qué debe hacer esta persona? Debe autoexaminarse para ver si verdaderamente esta persona es una persona que nació de Dios. Porque la diferencia, Juan nos lo marca, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Por qué lo mató Caín a Abel? Porque las obras de Abel eran buenas y las obras de Caín eran malas. Entonces, un hermano, entre comillas, que no ama y no ama a sus hermanos, le puedo decir categóricamente esta mañana, conforme a la palabra, que no ha nacido de Dios. Y a veces usted insiste. ¿Pero qué lo dice acá? ¿Hijo de Dios o hijos del diablo? Y le digo algo. Nosotros también en otro tiempo estábamos lejos de Dios. En otro tiempo tampoco éramos pueblo de Dios. ¿Y cómo llegamos a ser pueblo de Dios? Creyendo en la persona de Cristo Jesús. Creyendo de corazón. Porque usted puede haber, un ejemplo, quizá hoy usted está acá o quizá no está acá, pero ir a la iglesia no le da. Porque lo dice, si usted va a la iglesia es hijo de Dios. Está hablando que es nacido, la simiente ha sido puesta. Quizás ha estado en la iglesia, pero nunca creyó de corazón. Yo quiero que venga Brenda a cantar una canción. Quizás lleva años en la iglesia, pero nunca creyó de corazón. Porque ¿cuál es el mandamiento? Porque hay una pregunta que es determinante para mi vida. Y la pregunta es, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser un hijo de Dios? Y la Biblia es clara. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y como vimos ayer y hablamos en el Evangelio de San Juan, que dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a todos aquellos que le recibieron, le da el poder de ser hecho hijo de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque hoy usted puede decidir con todo su corazón creer en el Señor Jesucristo y ser salvo y dejar de ser un hijo de ira para pasar a ser un hijo de Dios y ser pueblo de Dios. Le quiero esta mañana
quiero que escuchemos este himno escrito en el Monte Calvario. Este himno fue escrito por Jorge Bernard. Este hombre nació en 1873 en Columbia, estado americano de Ohio. Primero compuso el tema musical basándose en la cruz de Cristo. Al parecer leyó todos los pasajes de la Biblia que hablaban de la cruz cuando compuso la música, pero la letra vino un par de semanas después tras experimentar una crisis en su vida. Un conocido cantante evangelista, Jorge C., en introducción que hizo en una de sus grabaciones, dijo lo siguiente: yo era solo un niño en Ontario. Un día, dos cantores vinieron a mi casa y pidieron a mi madre que tocase el piano para ellos mientras cantaban un cántico que dijeron era nuevo. Yo estaba perplejo escuchando junto al piano y observando sus caras, tal como describían este precioso himno, los sufrimientos del Señor. Más tarde yo conocí la maravilla del perdón de Dios. La mejor forma de saber cuál fue el proceso de esta composición es leyendo al propio autor, quien en sus propias palabras lo describe así: la inspiración vino a mí un día de 1913. Cuando estaba en Michigan, comencé a escribir su título original. Compuse la melodía primero. Las palabras que escribí al principio eran imperfectas. Las palabras del himno completo vinieron a mi corazón en respuesta a mi propia necesidad. Poco después fui introducido en unas reuniones especiales el 7 de junio de 1913. La primera ocasión que se escuchó fuera de la iglesia fue en el Instituto Evangélico de Chicago. Allí se presentó frente a una gran audiencia y poco después llegó a ser extremadamente popular a través de todo el país. Quiero que pongas ya la canción: en el Monte Calvario. En el Monte Calvario estaba una cruz. Y quiero que cada uno esta mañana escuche esta canción. Escuche esta canción y recuerden el sacrificio de Cristo que ha hecho por causa de mis pecados y de sus pecados. Para que en esta mañana usted levante los ojos hacia esa cruz. Y si usted nunca ha creído de todo corazón, esta mañana tiene la oportunidad. Deje que el Espíritu Santo revele esta verdad que está ahí en la cruz para cada uno de nosotros. Y dice que el que cree en Él tiene la vida eterna. Amén. Vamos a escuchar esta canción. En el Monte Calvario estaba una cruz emblema de afrenta y dolor, y bajo esa cruz no murió mi Jesús para salvar a mi pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la luz
triunfo y gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y yo siempre amaré esa luz. Y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Jesús en esa cruz derramó hasta su última gota de sangre para pagar el precio por todos mis pecados. Señor, creo en esta mañana con todo mi corazón en toda tu afrenta y en todo tu dolor, porque tú fuiste herido por mis pecados, fuiste herido por mis rebeliones. Y esta mañana, Señor, creo en tu nombre y te recibo esta mañana como mi Señor y Salvador. Creo, Jesús, que tú pagaste el precio a la justicia del Padre. Y en esa cruz, tú dijiste, consumado ha sido, cancelado ha sido toda mi deuda con Dios. Y esta mañana, tu sangre preciosa me limpia de todo pecado. Y puedo decir, conforme a tu palabra, que tú vives en mi corazón y que si te tengo a ti, lo tengo todo. Gracias por venir a mi vida. Gracias por venir a mi corazón. En el nombre de Jesús. No olvido lo que tú has hecho. Todo el dolor por mí. Gracias, Señor. Y a partir de este día puedo decir, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia por la fe en Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.